Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Carolina Silva, soy profesor asociado de la Universidad de Santo Tomás, Escuela de Geología, sede Santiago, y hoy me corresponde hablarles acerca de las llamadas corrientes de densidad piroclástica. Las corrientes de densidad piroclástica se estudian desde distintas perspectivas. En este caso solamente vamos a ver evidencias a partir del estudio de sus depósitos y de información proporcionada por testigos visuales. En este caso, por ejemplo, se observa la corriente de densidad piroclástica, una de las corrientes de densidad piroclástica de la erupción del volcán Lascar en el norte grande de Chile en 1993. Primero vamos a ver un poco la definición y las características más generales de las corrientes piroclásticas. Luego vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales ellas se forman. Y finalmente algunos ejemplos. Bueno, vamos a entrar con la definición. Ustedes vieron en la clase de volcanismo explosivo, de erupciones explosivas, que el magma, la roca fundida que sale del interior de la Tierra, puede ser emitida fragmentándose en gotitas de magma llamadas piroclastos, o también incorporando fragmentos de roca sólida, los cuales junto con los gases calientes conforma una de las manifestaciones más violentas del volcanismo terrestre, que es el volcanismo explosivo. Dentro del volcanismo explosivo tenemos el mecanismo de caída de piroclastos, cuando estos piroclastos calientes y gases ascienden sobre el cráter y son dispersados lateralmente por los vientos y caen como lluvia. Pero ese fenómeno no lo vamos a ver en esta clase, sino que vamos a ver cuando el material fragmentado, los piroclastos calientes, estas gotitas de magma enfriándose, y los gases calientes, esta mezcla, desciende por los distintos flancos del volcán, por uno, varios o todos los flancos del volcán, a ras de suelo, ¿ya? No, es decir, no es una caída de piroclastos, no caen como lluvia, sino que bajan como una corriente que baja pegada al suelo. Hay varios tipos de corrientes de densidad piroclástica. Estas se suelen dividir más bien por el contenido de sólidos en la corriente, es decir, por el contenido de piroclastos calientes versus los gases. En general, cuando una corriente tiene de alrededor de un 10% de sólidos en volumen, se le llama flujo piroclástico, y cuando una corriente de densidad piroclástica es muy diluida, el otro extremo, y tiene aproximadamente no más de un 1% de sólido, se le llama oleada piroclástica. En el extremo denso, que son los flujos piroclásticos, muchas veces la parte densa en realidad va abajo y lleva encima, cabalgando, una oleada piroclástica y también en su frente. Existen otros casos en que este límite no es nítido y se presentan ambas más o menos mezcladas o con una gradación vertical. En este video, preparado por Volfilm, en el que participaron varias asociaciones, GBM, YAPSEI, FDRR, se observan algunas características de las corrientes de densidad piroclástica. Acá se ve cómo descienden por los valles, van confinadas por los valles, pero van ingiriendo aire atmosférico y haciéndose más livianas. Fíjense acá cómo viajan pegadas a la topografía, abrazando la topografía. Son extremadamente rápidas. Acá ponen algo 200 kilómetros, pero en realidad se han medido hasta 500.
kilómetros en sus frentes e incluso hasta 800 en sus partes internas. Pero generalmente alcanzan normalmente 200 kilómetros por hora. Alcanzan largas distancias, son altamente calientes, fíjense, generan incendio y incandescencia en la noche, son muy destructivas, muy violentas, muy energéticas, siendo una gran amenaza para la vida humana, animal y para el ecosistema. En cuanto a evidencia geológica, yo dije que en general las corrientes de densidad piroclástica eran bastante calientes, se han medido temperaturas bastante altas, de hasta 600, 700 grados Celsius, y no solo son calientes, sino que además tienen la capacidad, tienen una enorme capacidad de retener el calor. Es decir, se demoran mucho en enfriarse porque son malas conductoras del calor, y la ceniza es una mala conductora del calor, y se mantienen mucho tiempo calientes una vez depositadas. Entonces los gases, porque la corriente estaba formada por piroclastos calientes y gases, estos gases atrapados buscan la forma de escapar, y lo hacen por zonas de debilidad donde van barriendo las partículas finas y quedan chimeneas de partículas más gruesas, llamadas pipas de desgasificación. Muchas veces en terreno vemos que estas pipas atraviesan contactos entre depósitos de corriente densidad piroclástica, como en estos dos casos, lo cual indica que ambos pulsos se depositaron extremadamente rápido. Pero otras veces observamos que estas pipas o chimeneas de desgasificación no atraviesan los contactos entre dos unidades de flujo, y indica que la unidad inferior se alcanzó a enfriar luego antes de depositarse la unidad encima. Por lo tanto, la pausa eruptiva fue mayor. Esto no nos entrega valores cuantitativos, pero nos entrega cierta información acerca de la duración de estos fenómenos. ¿Qué pasa cuando una corriente de densidad piroclástica llega a un cuerpo de agua? En este ejemplo de agosto de 2019, en el sur de Italia, se encontraban unos turistas afuera en las faldas del volcán Stromboli, en el mar Mediterráneo, y se encuentran ni más ni menos que con esto, una corriente de densidad piroclástica que avanza, fíjense, sobre el agua. Las corrientes de densidad piroclástica son capaces de desplazarse sobre los cuerpos de agua, siendo entonces más livianas que el agua, pero en realidad la parte más densa de la corriente suele ir bajo el agua, y es la parte diluida la que va deslizándose por encima. Esta evidencia se ha encontrado también en la erupción del Krakatoa en 1883, o la erupción de algunas corrientes de densidad piroclástica de la misma zona de Nápoles, donde se han encontrado depósitos, los mismos depósitos, las mismas corrientes al otro lado de la bahía. Entonces eso indica que fueron capaces de atravesar. Bueno, ¿cómo se forman las corrientes de densidad piroclástica? Hay varios mecanismos de formación. El más común es, o el más fácil de visualizar, es el colapso de la columna eruptiva. Es decir, como resultado del volcanismo explosivo se genera una mezcla de piroclastos calientes y gases que asciende sobre el cráter, llamado columna eruptiva, pero por distintos motivos, entre ellos el ensanchamiento del cráter o la incorporación de agua, de volátiles al sistema, la columna pierde sustento y colapsa, se cae, formando estas corrientes de densidad piroclástica que bajan por uno, varios o todos los flancos del volcán. Eso. Acá pueden ver el video del Monte Shindaki en Japón, donde se ve un poco, más o menos, el colapso casi instantáneo de la columna eruptiva. ¿Y cómo son los depósitos como resultado de este mecanismo?
En general, son depósitos extremadamente ricos en ceniza volcánica. La ceniza es el piroclasto más pequeño, el piroclasto menor a 2 milímetros. Acá se ve un puñado de ceniza. Y estas corrientes son muy ricas en ceniza y también en partículas vesiculares juveniles, que son el resultado del enfriamiento del magma que dio origen a la erupción, y que se llaman pomes en el caso de que sean ricas en sílice, y escoria en el caso más pobre en sílice y son más oscuras. Esto se acompaña de fragmentos de roca y de cristales, pero este material es bastante común. Otro mecanismo de formación de corrientes de densidad piroclástica es la explosión lateral. ¿Qué sucede? Cuando se genera un domo de lava, que lo vieron en clases anteriores, esta lava viscosa que le cuesta mucho fluir y que se acumula y se apila sobre el conducto de salida, con paredes bastante empinadas, este domo puede, por lo mismo, colapsar gravitacionalmente, generando corrientes de densidad piroclástica. Acá hay un ejemplo del Mount St. Helens en Estados Unidos en 1980, donde se generaron una serie de procesos, pero uno de ellos, se ve acá en rojo, es una explosión lateral. En este caso, la explosión lateral no fue por un domo, sino que, por eso dice acá estratovolcanes, fue porque hubo una intrusión de magma, una intrusión lateral que abombó, hinchó, deformó la ladera del volcán, lo que sumado a un sismo provocó el colapso del flanco, generando una avalancha, una columna pliniana y esta que es lo que se llama una explosión lateral. Pueden ver en el time lapse hecho con las fotografías de este volcán cómo se ve esta oleada del 18 de mayo de 1980. Y un tercer mecanismo que podríamos postular es cuando existe colapso de estos domos de lava, estos cuerpos viscosos que se acumulan sobre el conducto de salida, sobre el cráter, como se ve acá, de paredes muy empinadas que pueden colapsar, caerse y formar corrientes de densidad piroclástica. Este es el ejemplo de Montserrat en las Antillas. Les recomiendo ver el video del volcán Unsen, donde se ve muy bien el fracturamiento, el colapso del domo y la subsecuente generación de corrientes de densidad piroclástica muy canalizadas, que bajan canalizadas en los valles, y el material que se genera, como es el colapso del domo, es casi puro material del domo, entonces es bastante monótono el material que lo compone, y muchas veces las bombas, que son estos piroclastos grandes, que son emitidos del volcán, experimentan este tipo de enfriamiento prismático. Son típicas las bombas con disyunción prismática. ¿Mm? Como ejemplo, como cosas típicas de este tipo de mecanismo. Pasemos ahora a algunos ejemplos mundiales. Vamos a ir de más joven a más antiguo. Nos vamos a saltar varios ejemplos importantes, solamente algunos para ilustrar algunos procesos. Les recomiendo ver este video de la erupción del volcán Fuego en Guatemala. Hubo un paroxismo, es decir, un pic, un momento de muy alta intensidad el 3 de junio de 2018, en que se generaron numerosas corrientes de densidad piroclástica con muchas fatalidades y desaparecidos. Y bueno, yo les comentaba que en general las corrientes de densidad piroclástica suelen ser canalizadas, es decir, bajan por los valles que descienden del volcán. Pero la parte diluida de la corriente, o en el caso que la corriente sea completamente diluida,
no son tan canalizadas y en ciertos casos pueden desacoplarse del flujo principal y en el caso del volcán Fuego se ve en un video cómo sobrepasa un puente y es un proceso extremadamente peligroso porque uno no, o sea, porque no se sabe hacia dónde se va a desacoplar esta parte diluida del flujo y, y puede ser tremendamente amenazador. En el caso de Chile, en el volcán Calbuco en 2015, ustedes saben, ocurrió una erupción bastante especial. El volcán, unos minutos antes de que empezara la erupción, estaba como luz en esta fotografía. Y en realidad los sismos indicativos de dinámica de fluidos partieron solamente unos minutos antes, es decir, una erupción casi carente de precursores. Tuvo dos pulsos, y el 22 y 23 de abril, y en estos 2 días, digamos, en cosa de horas, se generaron al menos 11 corrientes de densidad piroclástica, según lo transmitido verbalmente por Jorge Romero, con alcances de hasta 7 kilómetros. Es decir, ustedes saben que este tipo de erupciones plinianas y subplinianas son bastante cortas, y la generación de sus corrientes asociadas también lo es. Bueno, Calbuco, ustedes saben, no es el único volcán que no ha dado aviso. El mismo año, el volcán Ontakesan en Japón tampoco dio aviso, generando rápidas y casi instantáneas corrientes de densidad piroclástica hacia sus laderas, causando numerosas fatalidades. Y que se pillaron esto absolutamente por sorpresa. Bueno, el volcán Chaitén, luego de su gran fase eruptiva explosiva de mayo de 2008, comenzó a crecer un complejo de domos, que son estas lavas viscosas que se acumulan aquí en el cráter. Se fijan que ni siquiera alcanza a salir del cráter, tan viscosa que no puede salir. Acá tiene una espina, y este complejo de domos que empieza a crecer luego de la fase explosiva de la erupción, el 27 de febrero de 2009 colapsa, generando corriente de densidad piroclástica por colapso de domo, como lo vimos, que generó este hermoso abanico y que descendió por el río Chaitén, no llegó hasta la ciudad de Chaitén, pero un poco antes, y fue capaz de botar árboles, quemar árboles, botarlos o doblarlos, como se ve en esta fotografía. Jorge Romero, por comunicación verbal y basado en el estudio del volcán Calbuco, donde observó rasgos él y sus colaboradores observaron rasgos muy similares a esto, me decía que probablemente estos pueden ser volcanes más jóvenes, árboles más jóvenes que con la fuerza de la corriente se doblan. Fíjense acá cómo quedan los fragmentos de roca incrustados entre estos troncos. Eso. Y no todos los troncos están completamente carbonizados, lo cual indica también que la temperatura no era tan alta. Eso. Y bueno, la primera diapositiva que yo mostré era de una corriente de densidad piroclástica del volcán Lascar de 1993, que generó una enorme columna eruptiva, y como todos estos fenómenos duran cosa de horas, generó corrientes de densidad piroclástica por colapso de esta columna eruptiva. Aquí se ven. Y fueron estudiadas por Matthews.
En 1991 ocurrió una de las erupciones más importantes del siglo XX. Les recomiendo ver este video de NOVA donde relatan la erupción in situ mientras está ocurriendo y entrevistan a los propios protagonistas. Muy, muy, muy bueno desde el punto de vista de del manejo de crisis de una erupción de este tipo. Se generó una enorme columna eruptiva de 35 kilómetros de altura, la cual experimentó colapsos con generación de corrientes de densidad piroclástica durante la caída. Es decir, fueron fenómenos más o menos simultáneos. Puede suceder que la columna colapse completamente y se transforme en corrientes de densidad piroclástica, en cuyo caso ustedes van a tener el depósito de caída sobreyacido por los depósitos de corriente de densidad piroclástica. Pero existen otros casos donde el colapso de la columna es solo parcial, como en este caso. La erupción del volcán Pinatubo generó corrientes de densidad piroclástica de enorme volumen y que realmente en pocas horas cambiaron profundamente el paisaje, colmataron completamente el valle y generando también, como resultado de la rápida evacuación de magma del reservorio subyacente, se genera el colapso del techo de la cámara, generando lo que se llama una caldera o gran depresión volcánica mucho mayor que un cráter, que la van a ver en la clase con José Viramonte, este tipo de proceso. En 1932 ocurrió una de las erupciones históricas más grandes de Sudamérica, quizás solo superada por la erupción del volcán Huayna Putuna en Perú. Y es la erupción de un volcán no muy conocido que se llama volcán Quizapu en la zona centro-sur de Chile. El volcán de acá es el volcán Cerro Azul y el volcán Quizapu es este, que en realidad es casi un puro cráter. Este volcán nació en 1846 con la emisión de estas voluminosas coladas de lava hacia el oeste. Y luego en 1932 se generó la gran erupción con una tremenda columna eruptiva que dispersó ceniza hasta Brasil, que sin embargo no tuvo fatalidades, pero sí hacia el lado oriental generó algunas corrientes de densidad piroclástica, ahí se ve más o menos el espesor, y que formaron este abanico en forma lobulada justo hacia el oriente del volcán. Bueno, la erupción más grande del siglo XX es la erupción del volcán Novarupta Katmai en Alaska, en Estados Unidos, que ocurrió el 6 a 8 de junio de 1912. En general, ustedes saben que las erupciones plinianas, subplinianas, son erupciones bastante cortas. Esta es una de las más largas, duró alrededor de 60 horas, que igual es muy poco. Y fíjense cómo generó enormes volúmenes de corrientes de densidad piroclástica que taparon casi completamente las casas, se ven solo los techitos, y provocó, sin embargo, solo una fatalidad, muy contrastante con lo que pasó ese mismo año, que fue el hundimiento del barco Titanic con 1.500 muertos. Bueno, este volcán, esta erupción es extremadamente famosa porque es la ocasionante de lo que se llama el Valle de los 10.000 Humos.
Desde muy pronto, desde muy luego de ocurrida la erupción, se generaron varias expediciones científicas que se encontraron con este panorama. Y por eso lo llamaron el Valle de los 10.000 humos. ¿Pero qué es esto? Bueno, este es el voluminoso depósito de corrientes de densidad piroclástica de la erupción. Y como yo les dije, es muy, muy mal conductor del calor y por tanto tiende a quedarse caliente por muchos años y los gases escapan, ¿cierto?, por las chimeneas de desgasificación formando estas fumarolas. A modo de ejemplo, 7 años después de la erupción se midieron entre 200 y 645 grados en el depósito. Es decir, bueno, este es un caso extremo de demora de enfriar de un depósito de corriente de densidad piroclástica. Probablemente por la generación de algún sello, algo que impidió que esta corriente se enfriara rápido. De hecho, esta corriente, estos depósitos se mantuvieron calientes por mucho tiempo, por décadas, quedando gases retenidos y con toda la sobrecarga del depósito encima, esto provoca que ya no se tenga un depósito no consolidado de principalmente pómez y ceniza, sino que estos fragmentos, estos piroclastos independientes, grandes o chicos, por estas razones que les digo, experimentan cohesión, es decir, se pegan y se deforman unos con otros, generando capas completamente duras, cohesivas, dentro del depósito de corriente de densidad piroclástica. Bueno, tenemos también el caso del volcán Saint-Vincent, en la isla de Guadalupe, en las Antillas Menores, que generó una erupción importante en 1902. Fíjense cómo el bosque, los árboles fueron derribados por las corrientes. Y esta erupción pasó bastante inadvertida porque el mismo año, en la isla vecina de Martinique, ocurrió una erupción del volcán llamado Mont Pelé, Montagne Pelé, que generó corrientes de densidad piroclástica que ocasionaron solamente en la ciudad de Saint-Pierre la muerte de 29.000 personas. La verdad que esta erupción es tremendamente importante para la historia de la volcanología, porque a partir de ella, este fenómeno de las corrientes de densidad piroclástica empezaron a ser percibidos como un fenómeno realmente amenazador. Y porque a partir de este evento empezaron a reconocerse depósitos de corriente de densidad piroclástica en el registro geológico y de volumen mucho mayor que los ejemplos históricos. Bueno, y si de importancia se trata, quizás la más emblemática de las erupciones generadoras de corrientes de densidad piroclástica es aquí el volcán Vesubio en el año 79, la cual tiene una gran importancia cultural y para la historia de la ciencia, por la extremadamente buena preservación de rasgos arquitectónicos y artísticos de los romanos, que se preservaron extremadamente bien en ceniza volcánica, ¿ya? Es decir, si bien estos procesos son altamente destructivos, también han sido agentes de preservación, de excelente preservación de obras artísticas y arquitectónicas. Acá se ve una sucesión de depósitos piroclásticos del volcán Vesubio, y
Se ven capas más deprimidas, ¿cierto? Que son depósitos de caída, cuando la columna se desvía por los vientos y cae como lluvia, intercaladas con estas cornisas, estas capas más sobresalientes de a máximo 10 centímetros que corresponden a depósitos de corriente de densidad piroclástica que fueron enormemente letales. Es decir, no necesitamos un tremendo volumen de depósito para ser destructivo. Normalmente uno se imagina que el depósito eh, fue que la capa que queda es enormemente espesa, no necesariamente, sí puede cubrir grandes distancias, pero no necesariamente tiene un gran espesor. Otro rasgo es que acá se ve que las capas correspondientes a procesos de caída están intercalados con las capas correspondientes a procesos de flujo. Eso indica que el colapso entonces de la columna eruptiva no fue total, sino solo parcial, lo que permitió la actividad simultánea entre ambos procesos. Bueno, la mayoría de la gente que murió en el sur de Italia con esta erupción, se ha visto en algunos trabajos que es posible que, dado el estudio de los cráneos, muchos de los cuales estaban fracturados, indican que la gente murió por caída de tejas, ¿ya? Por porque alto peso de la ceniza acumulada sobre las tejas, que era un techo plano, provocó igualmente el colapso de techo y la muerte. Esto no quita que después las 7 oleadas piroclásticas que siguieron también causaron en gran número de fatalidades. Y los cuerpos encontrados ahí hay tanto carbonizados como no carbonizados, indicando que existen oleadas piroclásticas no tan calientes, es decir, con temperaturas menores a 250 grados, y otras más calientes. Acá se ven algunos mosaicos y construcciones excelentemente preservadas y desenterradas a partir de estos depósitos. Algo bien famoso de esta erupción es los moldes de las víctimas en Pompeya. Efectivamente, se puede haber producido un fenómeno distinto al de Herculano o otras ciudades, en que en Pompeya la ceniza fina se endureció alrededor del cuerpo antes de que ocurriera la desintegración de los tejidos y por tanto se pudieron formar esos moldes perfectos. Lo que sucedió en Herculano o en otras localidades es que esto no sucede y los tejidos se desintegran y el hueso queda en contacto directo con el depósito. Esto puede tener que ver con la posición sobre o bajo el nivel freático de los cuerpos. Ahí se ve el volcán Vesubio, la ciudad de Herculano, y bueno, se encontraron también algunos cuerpos erectos en depósitos de corriente de densidad piroclástica de esta erupción, lo cual sugiere que la muerte no fue instantánea. Y también se encontraron cuerpos intactos, indicando que pueden haber muerto por asfixia. Las corrientes de densidad piroclástica suelen desplazar la masa de aire que tienen delante a través de una onda expansiva, enrareciendo el aire y pudiendo provocar asfixia. Las víctimas que murieron por las corrientes de densidad piroclástica se calcula que más o menos la mitad murió en casa y la mitad murió afuera. Digamos que ninguna estrategia funcionó. Realmente las corrientes fueron enormemente destructivas. Yendo más atrás aún en el Holoceno, llegamos a la erupción que ocurrió hace 3.500 años en el volcán Villarrica, la llamada Inimbrita Pucón. Estas fotos no tienen escala, pero este depósito alcanza más o menos 80 metros de espesor y está formado en ese lugar. Y está formado por
más bien flujos de escoria, no tanto flujos de escoria, y con características bastante contrastantes, tanto en composición, componentes, como en estructura. Acá se observa, fíjense, en el contacto entre dos unidades, troncos caídos, paralelos, moldes de troncos, paralelos al flujo, abatidos justo en el contacto entre dos unidades, lo que indica que esta unidad, la que abatió el tronco, porque la unidad inferior no lo logró abatir, de hecho está enraizado en estas capas inferiores, esta unidad que logra abatirlo, entonces esto indica que eran altamente erosivas, energéticas y violentas. Acá se ve cómo deformó, plegó la capa inferior. Bueno, en las zonas altas de las montañas, no en las quebradas, sino en los interfluvios, se ha visto que las corrientes de densidad perioplástica de esta erupción tienen grano grueso, lo que indica que muchas veces estas corrientes, sobre todo en las partes proximales, rebalsaron la topografía. Y en otros casos se encuentran secuencias de grano más finos que representan los niveles superiores de las corrientes más diluidas. No se ha vuelto a repetir un fenómeno así en tiempo histórico en el volcán Villarrica. Acá hay una foto de la erupción de 1949, una de las, o la más explosiva del siglo XX. Acá se ve una corriente de densidad perioplástica, pero la verdad es que ninguna alcanzó las dimensiones de la erupción de hace 3.500 años. Es un tema a tener en cuenta, dado que Villarrica es una zona extremadamente turística, con una enorme población que aumenta mucho en verano e invierno. En la misma época ocurrió una erupción bastante importante también desde el punto de vista de la herencia cultural, que ocurrió en el volcán Tera, al sur de Grecia, en la llamada Edad de Bronce, periodo en el cual florecía la civilización minoica o cretense, con sede en Creta. No se han encontrado víctimas fatales, o puede ser que estén enterradas, pero se presume que hubo evacuación. Al igual que ocurrió en la erupción olvidé decir, de Katmai en 1912. Se formó una columna eruptiva de gran altura, con una caldera asociada. Y si bien se ha asociado a la declinación de esta civilización, la verdad es que las dataciones radiométricas de la erupción no permiten asociarla certeramente a la declinación de los mismos. Acá se ven algunas murales, frescos preservados en la isla de Santorini. Estos son volcanes. Revelan la enorme elegancia y alegría que tenían estas civilizaciones. Ellos eran isleños. Bueno, y ahora pasando a Santiago, la capital, tenemos un volcán que se llama Volcán Tupungatito, que está localizado en las cabeceras de los valles que descienden hacia Santiago, pero bastante lejano, un volcán activo, con fumarola, con 8 cráteres, que tiene este tipo de depósito. Son flujos de escoria, con enormes bombas tipo coliflor, muy vesiculares, fíjense el centro vesicular, un alcance de no más de 4 kilómetros. Es decir, si bien existen volcanes capaces de producir corriente de densidad piroclástica en las partes altas de Santiago, las que han ocurrido, al menos en el Pleistoceno superior, hacia algunas decenas de miles de años, no han tenido gran alcance. No es el caso del volcán Maipo, el volcán vecino, está en el otro valle, en el valle del Maipo. Este volcán sí, se llama Complejo Volcánico Diamante Maipo, produjo enormes, muy voluminosas corrientes de densidad piroclástica hace 150.000 años,
que llenaron, acá está Santiago, todo el valle del Maipo y todo el valle del Cachapoal, donde está Rancagua. Un evento realmente grande, 250 kilómetros cúbicos, y con una estratigrafía bien contrastante entre el Maipo y el Cachapoal. Muchas gracias.